Saludos, amados hermanos, nuevamente qué gozo poder encontrarnos a través de este sistema, de esta forma en la cual nos estamos viendo y estamos compartiendo la palabra de Dios. Realmente es un gozo, es una bendición que sigamos manteniendo esta comunicación y esta comunión en el Señor Jesucristo. Continuando con la enseñanza de nuestro miércoles pasado acerca de qué importante es poder alcanzar las almas para el reino de Dios. Y si te recuerdas o si anotaste, tendrás muy en claro que di 3 puntos importantísimos para que no haya excusa en tu vida y que te dediques a predicar el Evangelio. Así nada más como por encima, para que tomes el hilo, quiero recordarte. Número 1, te dije que con el conocimiento bíblico, estudiando la palabra de Dios. Número 2, te dije que con tu testimonio puedes alcanzar almas para el reino de los cielos. Y número 3, decía que sin palabras, ahí fue donde nos quedamos, solamente con tu manera de ser, las personas se van a acercar a ti, van a preguntar qué has hecho o qué estás haciendo, porque tu vida es diferente. Quiero darte una frase que siempre la he utilizado, y esa frase dice que pesa más una onza de ejemplo que una tonelada de consejos. Vale más en tu vida tu ejemplo que un montón de cosas que tú puedas decir. Muy bien, y entonces decía que vamos a abordar el tema de la salvación. ¿Por qué? Pues es sumamente importante. Puedes decirme, bueno, yo soy salvo. Ah, maravilloso. Porque hay muchas personas que no se atreven ni siquiera a decir si son salvos o no son salvos. Hay personas que dicen, bueno, eso solo Dios lo sabe. Y si alguien dice que solo Dios lo sabe, hay una complicación, porque es la misma persona la que tiene que saber si es o no es salva. Primero tienes que definir qué es salvación, hablando de una manera teológica. Y ser salvo significa tener salud, tener seguridad, es ser librado de la culpa del pecado y de la muerte eterna, es gozar de vida eterna. El Señor Jesús, con su muerte expiatoria, compró la salvación del ser humano. Eso es ser salvo, ser libre de pecado, ser libre de toda culpa. Esto es ser salvos. Esto es lo que el Señor Jesucristo quiere en todas las personas, que todas las personas vengan al conocimiento de Él. Ahora surge una pregunta. La pregunta que muchas personas se hacen y le han hecho a otras personas. ¿Para quién es la salvación? ¿Será que para mí es la salvación? Hay personas que más directamente dicen, no, esa salvación no es para mí. Bueno, aquí esto lo vamos a estudiar un poco, porque es sumamente importante. Hay teorías, por lo menos existen 2 de algunos teólogos. Uno de ellos dice que la salvación pertenece a Dios únicamente y que solo Dios sabe y que Dios es el que escoge quién se salva y quién se pierde. Y otra teoría es la que dice que cada persona se salva por su propia voluntad. Que esta es la que yo creo, pues tenemos que estar seguros bíblicamente, y esta es la que yo creo. Entonces, muchas personas llegan y dicen, bueno, es que la salvación no es para mí. Pues te tengo buenas noticias. La palabra del Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es sumamente importante. Entonces, ya conociendo esto, te voy a dar estos pasos importantes que te conducirán a la salvación si no eres salvo. Y si ya eres salvo,
te conducirán al conocimiento bíblico para que tengas una base sobre cómo ministrar, sobre cómo evangelizar. Muy bien. Entonces, dice así la palabra de Dios. El mismo carcelero le dijo al apóstol Pablo allá en Filipo: señores, oiga, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esto es importante. Cuando una persona se interesa por su salvación, cuando una persona busca la salvación, cuando una persona dice ¿qué es? Por eso es que dije en el estudio del miércoles pasado, no te pierdas esta enseñanza porque vas a aprender mucho. Vas a aprender temas sumamente importantes y sumamente necesarios acerca de la salvación. Si ya eres salvo, gloria a Dios, pues eso te va a ayudar para ayudar a otras personas. Y si no eres salvo, pues que conozcas qué pasos hay que tomar. Bueno, solamente abrir la boca y decir, bueno, yo quiero o yo soy salvo. Bueno, quiero conducirte a esto y es muy importante. Número 1, qué tremendo. Tienes que reconocer tu condición. Tienes que reconocer tu condición de pecador. Sé que algunos se ofenden y algunos se molestan y dicen, pero yo pecador, ¿por qué? Si yo no le hago mal a nadie, si yo me porto bien, si yo soy una buena persona, si yo no tengo vicios, si yo puedo hacerle bien a alguien se lo hago y si puedo hacerle mal a otro no se lo hago. Bueno, eso es importante y eso es bueno, pero eso no significa salvación. La salvación es mucho más que esto y por esto es que quiero doctrinarte, quiero enseñarte acerca de esta palabra. Número 1, tienes que reconocer tu condición de pecador. Porque si no conoces tu condición como pecador, difícilmente puedes buscar la salvación. Difícilmente la desearás, porque no estás interesado en eso. Ok, ya reconocí mi condición de pecador. ¿Por qué? ¿Por qué pecador? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El ser humano pecó. ¿Cuándo? El pecado entró por medio de Adán y Eva. Nuestros primeros padres pecaron en la desobediencia. Y como de ahí venimos todos los seres humanos, entonces ahí fue donde entró el pecado. Unas personas a veces se preguntan, ¿pero qué culpa tengo yo de eso? Pues no sé si tengas o no tengas, pero el hecho es que la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios establece que todos pecaron y cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, nota, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está clara, la palabra de Dios está clara. Es una línea donde viene todo ser humano nace ya en pecado, trae el pecado adámico, que esto única y a través del conocimiento y el sacrificio del Señor Jesucristo, esa culpa se quita, ese pecado se quita, porque esto es lo que está ahí escrito en la palabra de Dios. El único que puede salvarnos, el único que puede transformarnos, el único que puede quitar ese pecado es Dios, es el Señor Jesucristo, porque fue el único que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Dios, a través de la boca del profeta Isaías, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y nada hay más fuera de mí. Por esto es que todo ser humano tiene que venir a Dios. Ese es el primer punto. Reconocer nuestra condición de pecado. Con culpa o sin culpa, el pecado entró. Pues dice la palabra que por medio de Adán todos pecamos. Ese es el primer punto. Si ya reconociste el primer punto, viene el segundo punto.
es que hay que oír la palabra de Dios. Lo mismo que estás haciendo en este momento, escuchando la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios liberta. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es liberación. El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. Esto mismo que estás haciendo en este momento, escuchando la palabra. Esto mismo, esta palabra es la palabra que va a bendecirte, va a abrir tu corazón, va a abrir tu mente, va a abrir tu entendimiento y vas a entrar en una conciencia de que de verdad necesitas ser salvo, de que de verdad necesitas el sacrificio operado por el Señor Jesucristo en tu vida para que se opere una transformación. Entonces, este punto número 2 es lo mismo que en este momento estás haciendo. ¿Por qué? Porque así está escrito. Así que la fe viene por el oír. Nota, escuchar. Estamos oyendo la palabra. Ese es el paso número 2. El paso número 1, recuérdalo bien, te lo vuelvo a repetir. Reconocer tu condición de pecador. Reconocer que has pecado a través de Adán, a través de esa línea, pero estás en pecado. Número 2, oír la palabra de Dios. Porque ¿cómo puedes entender? ¿Cómo puedes saber si no has oído? Te felicito que estés ahí donde estás escuchándome, que estés ahí porque estamos en el punto número 2. Estás oyendo la palabra de Dios. Esto es lo que está escrito aquí en la palabra. En Romanos, en el capítulo 10 y verso 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a dar un impacto en tu vida. La palabra de Dios va a despertar tu mente, va a despertar tu conciencia, va a despertar tu vida. Y entonces esa palabra te va a dar vida y vida abundante, porque la palabra de Dios apareció para esto, para dar vida y vida abundante. Entonces, esto es sumamente importante. Este es el punto número 2. Dice la palabra, de cierto, os digo. Nota, seguimos en el oír. San Juan capítulo 5 y versículo 24. Estamos en el segundo punto, oír la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a traer fe. La palabra de Dios te va a impactar. La palabra de Dios te va a dar vida nueva. Entonces dice ahí en San Juan, en el capítulo 5 y verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oye mi palabra. Este es el punto número 2. Estás escuchando, estás oyendo la palabra de Dios. Quiero llevarte a un tercer punto, de donde viene la salvación. Hay que creer la palabra de Dios. Tú decides si la crees o no la crees. Pero ese es el punto número 3, creer la palabra de Dios. En tu vida está si quieres o no quieres hacerlo. En este momento tú puedes escoger el creer o el no creer, pero realmente es sumamente importante que creas, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es la palabra de vida. Entonces, el punto número 3 es creer la palabra de Dios. Dice en la palabra, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, punto número 3, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué tremendo! Nota que hay dos veces creer. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es sumamente importante. Otro verso te quiero regalar, Hechos 16:31. El carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas cuando estaban presos y de repente ellos estaban adorando a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, cosas extraordinarias pueden suceder, cosas maravillosas pueden suceder. Entonces ellos estaban ahí en la cárcel, no estaban quejándose, no estaban maldiciendo, no estaban renegando de que porque estaban presos, estaban adorando a Dios, estaban sirviéndole a Dios. Quiero darte un consejo: cuando tu situación no sea como tú la esperabas, cuando tu situación sea adversa, adora a Dios y Dios se encargará de hacer las cosas extraordinarias como Él sabe hacerlas. Dice que mientras Pablo y Silas adoraban a Dios, hubo un terremoto tremendo que abrió puertas y abrió todo. Y dice que el carcelero, como él tenía la culpa, porque él se sentía culpable, porque él estaba encargado acerca de los presos, él dijo: se fueron todos, se escaparon y lo que me espera es sentencia de muerte. Y dice que iba a sacar la espada y se iba a quitar la vida, cuando Pablo y Silas le dijeron: momento, no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie hemos escapado. Y él dice que pidiendo luz, les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Nota qué importante. Vio en Pablo y vio en Silas que había algo diferente. Vio en Pablo y vio en Silas que adoraban a Dios. Vio en Pablo y vio en Silas que cantaban. Indiscutiblemente predicaban la palabra, pero tal vez estaba muy ocupado para ponerles atención. Pero en este momento dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron nuevamente la palabra creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es sumamente importante. Entonces, dice, creyó él con todos los de su casa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1 y versículo 12. Nota, aparece la palabra creer. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué proceso más importante en este que estamos viendo. Hay otro punto que quiero llevarte, posiblemente estaremos terminando, pero el próximo miércoles, si el Señor no ha venido, estaré concluyendo este estudio, porque es sumamente importante. Te va a ayudar, tanto si ya eres salvo como si no eres salvo. Si ya eres salvo, te va a ayudar para tener bases bíblicas para evangelizar. Si no eres salvo, te va a ayudar para reconocer que no es simple y sencillamente decir yo ya soy salvo, yo soy hijo de Dios, o yo no soy salvo, o yo no quiero nada. Te va a ayudar. No te pierdas realmente estas enseñanzas y estos estudios, porque va a ser de una gran bendición. Te invito para que sigas dándole me gusta y sigas compartiendo con otras personas, con otros amigos. Realmente considero que es muy importante este tipo de palabra, este tipo de enseñanzas que muy pocas veces realmente se oyen o se ven. Entonces, comparte. Sigue nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Vive. Y en nuestro Instagram, Iglesia Cristo Vive 07. Sigue compartiendo, sigue escuchándonos y sé que te va a bendecir de una manera grande. Que Dios te ayude de una manera muy especial.